Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola a todos, bienvenidos. Soy Jason Calderón, hoy en lugar de Andrea Bernal, y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo vamos a enfocar hoy en México. El gobierno mexicano ha rechazado categóricamente calificar como terroristas a los carteles del narcotráfico. También ha enfatizado que la guerra contra los narcos se ha terminado. Esta es la postura que mantiene la administración de Andrés Manuel López Obrador frente a las peticiones que han hecho al gobierno de Donald Trump de incluir a los narcos mexicanos en la lista de organizaciones terroristas. La más reciente ha sido la de la familia Levarón, víctima de la masacre de 9 de sus integrantes en límites entre el estado de Chihuahua y Sonora en territorio mexicano. Esto ha reavivado la polémica, ya que dos legislaciones vigentes en Estados Unidos para combatir el terrorismo podrían permitir a Trump intervenir militarmente en México si viera amenazada la seguridad de la Unión Americana. El presidente Trump actúe de manera respetuosa y no insista en aplicar o en querer imponer una política de fuerza en nuestro país. Sin embargo, en nuestro país hay algunos, no todos desde luego, que estén demandando casi una intervención. ¿Debería Estados Unidos incluir a los narcos mexicanos en la lista de terroristas? Saludamos a nuestros invitados de hoy y los invitamos a responder esta pregunta. Carlos Matienzo, especialista en seguridad, está con nosotros. Daniel Azuara, experto en seguridad nacional y derecho militar. Y Hugo Hacha, analista, experto en seguridad y defensa. Primero, ¿en sí o no, señor Carlos Matienzo, debería Estados Unidos incluir a los narcos mexicanos en la lista de terroristas? Hola, muy buenas tardes a todos. Mira, en primer lugar, lo que hay que decir es que el solo hecho de que estemos discutiendo esto es la evidencia de que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador es un fracaso. Ya en el tema específico de si vale la pena incluir a las organizaciones del narcotráfico como grupos terroristas, bueno, es una medida que tiene pros y que tiene contras. Por la parte positiva, significa utilizar todo el aparato de seguridad e inteligencia de Estados Unidos para atacar estas organizaciones, es decir, ya no solo sería la DEA, sino también incluiría a la CIA y a otro tipo de instituciones para combatirlas. También significa atacar de manera más frontal sus finanzas y la red de proveedores y clientes que tiene una organización de este tipo. Entonces, digamos, sí sería dar un paso más adelante en tener una mano más dura frente al crimen organizado en México. Tiene una parte negativa, que es la que apunta el presidente López Obrador, que significa que desde Estados Unidos prácticamente se dicte una corrección hacia México, hacia cómo debe atacar al crimen organizado. Lo que ha sucedido en México es que el gobierno del presidente Obrador ha decidido no combatir a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, y bueno, las consecuencias son estos trágicos hechos que hemos vivido en las últimas semanas, y yo no le reclamaría a la familia Levarón que le haya pedido al presidente de los Estados Unidos que incluya estas organizaciones en la lista de terrorismo, porque después de lo que le sucedió, que murieron pequeños, menores de edad, bebés incluso incendiados, pues prácticamente sí, el narcotráfico en México utiliza tácticas terroristas. Entonces sí, creo que el gobierno de México debería tener más bien una postura de cómo sí ayudarse con Estados Unidos para combatir estas organizaciones. Vamos con Daniel Azuara, experto en seguridad. ¿Sí o no y por qué? No, tajantemente eso no. Me da mucha pena que tengan visiones injerencistas o proactivas para intervenir a nivel nacional sobre políticas de narcoterrorismo, cuestión que no está tipificada en nuestra legislación federal y mucho menos de seguridad nacional.
Para mí es una intervención política que se quiere dar y viene a raíz de varios sucesos que se han venido dando a nivel hemisférico continental. Y bueno, aquí tengo la carta de congresistas de Estados Unidos donde piden a Mike Pompeo que se tipifique o que se combata el narcoterrorismo en México, situación que ha pasado muy similar en Colombia. Es un tajante no, y yo creo que la política nacional de seguridad está yendo no hacia la cosificación de las personas, sino un humanismo y combate directo a las organizaciones criminales o paralelas al Estado. Y ahora al señor Hugo Hacha, analista, experto también en seguridad y defensa, le pregunto, ¿sí o no y por qué? Bueno, definitivamente, más allá de las cuestiones que pueden tocar sensibilidades de los estados envueltos, desde el punto de vista de la seguridad de los Estados Unidos, por los antecedentes históricos y por los hechos más recientes, por la evolución que han mostrado como organización, por su integración y por su imbricación con organizaciones muy peligrosas de naturaleza exclusivamente terrorista, no queda duda de que la opción de declarar a las organizaciones del narco mexicano como organizaciones terroristas debe ser adoptada por el gobierno de los Estados Unidos. Podemos discutir los pros y los contras, podemos discutir las cuestiones de las sensibilidades y de las conductas apropiadas en relación a los países que deberán verse envueltos con este tipo de política, pero no cabe duda, vuelvo a reiterar, que frente a los hechos es la única opción viable para encarar con todos los medios disponibles para el Estado norteamericano y confrontar a estas organizaciones y a sus aliados. Muy bien, vamos a abrir el debate con estas opiniones. Cada vez son más los llamados para que el gobierno de los Estados Unidos incluya a los narcos mexicanos en la lista de organizaciones terroristas. Y el más reciente, tras varios llamados de congresistas republicanos, es el de la familia mormona Levarón, que ha perdido a 9 de sus integrantes en una masacre perpetrada, según las autoridades, por grupos criminales vinculados al narcotráfico. Este lunes, la familia ha pedido a la administración de Donald Trump que declare terroristas a los carteles mexicanos y acusan al crimen organizado de buscar la creación de un narcoestado, creando una crisis de seguridad para llegar al poder político. Para que el gobierno estadounidense considere la petición, la familia necesita reunir 99.999 firmas antes del 24 de diciembre. El gobierno de México le ha respondido a la familia Levarón. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se necesita designar a un grupo como terrorista para actuar en su contra, mientras que el canciller Marcelo Ebrard dijo que por la legislación de la Unión Americana duda que pueda declararse terroristas a los carteles mexicanos. El tema del narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional porque hay una legislación norteamericana que posibilita, cuando se declara, se determina a un grupo terrorista, entonces se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa. Eso, por supuesto, México jamás lo aceptaría, pero yo pienso que Estados Unidos no va a ir por esa ruta porque estamos trabajando juntos y porque no estaría interesado, me parece, en dar lugar a que México invocara los mismos principios jurídicos. Dicho de otro modo, no necesitas designar o clasificar un grupo específico como terrorista para que actuemos en conjunto en contra de él. El gobierno de Estados Unidos tiene 2 leyes vigentes para combatir al terrorismo, dentro y fuera de su territorio. La primera es la Ley Pública 104-132, también llamada Ley contra el Terrorismo o Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte, que data de 1996, cuando era presidente Bill Clinton. Esta legislación le otorga facultades al gobierno estadounidense para intervenir en cualquier país que signifique una amenaza para la seguridad de la Unión Americana. Bastaría con que el presidente Donald Trump firme una declaratoria en la que estipule que México no coopera plenamente con la labor antiterrorista de Estados Unidos para que Washington pueda intervenir el país militarmente con o sin autorización. La otra legislación es la llamada Ley Patriótica, promulgada por el presidente George Bush después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Es extraterritorial, abarca jurisdicción internacional y se apoya en los tratados internacionales y convenios bilaterales. El título tercero se refiere a la financiación del terrorismo a través del lavado de dinero y activos y actividades ilegales con respecto a los bancos, entidades financieras, empresas y corporaciones multinacionales, personas jurídicas e individuos que sean incluidos en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. Muchos carteles mexicanos y empresas relacionadas con ellos están bajo la lupa del gobierno estadounidense. Vamos a empezar la discusión con los invitados a esta hora, señor Carlos Matienzo, Daniela Suara y Hugo Hacha. Creo que lo primero que hay que definir es si hoy el término narcoterrorismo es completamente válido para aplicarlo a todo tipo de grupos que estén traficando drogas y que estén armados para defender ese negocio del tráfico ilegal de drogas, porque hasta hace un tiempo pues se conocía por narcotraficantes a unos grupos y por terroristas a otros, como Al Qaeda, por ejemplo, o grupos como ISIS, pero ahora en América Latina grupos también guerrilleros incluso que están ligados al narcotráfico pues se han empezado a llamar narcoterroristas. ¿Qué opina usted, señor Matienzo? Bueno, sin duda es un término debatible, pero hay dos aspectos que, digamos, acercan a una respuesta de sí. En primer lugar, que están utilizando tácticas que son terroristas, atacar a civiles como lo hicieron con la familia Levarón, bebés, incluso por ejemplo, en el caso de México, en Michoacán, en una ceremonia cívica, hace algunos años explotaron una bomba que tuvo consecuencias muy, muy graves. Y por otro lado, también hay que decirlo, el narcotráfico mexicano colabora con organizaciones abiertamente o ya declaradas terroristas, como Hezbollah, por ejemplo, que en buena medida financia sus actividades a través del narcotráfico. Entonces, digamos que es una línea bastante gris en la que sin duda el gobierno de Estados Unidos podría tomar la determinación de decir sí las incluimos en esta lista. Y eso es algo que debe entender el gobierno mexicano y sus asesores, es que más allá de lo que diga López Obrador o de lo que diga nuestro canciller, el gobierno estadounidense, dentro de su legislación, lo puede hacer sin la opinión de México. Entonces, más vale que el gobierno mexicano haga dos cosas. Uno, muestre un compromiso claro de combate al crimen organizado, porque tiene implicaciones internacionales. Y dos, se siente a trabajar con el gobierno de Estados Unidos, más allá del concepto de terroristas o no, a definir organizaciones que se consideran prioritarias, principalmente por sus actos de violencia y que deben ser combatidas bajo la coordinación de ambos países. Le conviene a México, le conviene a Estados Unidos y sobre todo le conviene a la gente que está aterrorizada. Te comento y a tu auditorio, las organizaciones de víctimas están convocando ya en México a una marcha multitudinaria justamente ante la inacción del gobierno mexicano y más aún hasta ante la falta de sensibilidad del presidente López Obrador con las víctimas. ¿Qué opina usted, señora Suara? Mira, México no está en contra de la cooperación binacional y creo que eso nos hace fuertes como naciones. Pero yo lamento mucho que la diplomacia se haga a un lado por guerras que solamente son preventivas y que violan la Carta de Naciones Unidas, que es lo que se está perfilando. Digo, desde febrero, congresistas republicanos, a través de una carta, le hacen una excitativa a Mike Pompeo para que se declaren grupos del narcotráfico como terroristas. Posteriormente se da una cuestión hemisférica en Brasil, una reunión hemisférica contra el terrorismo, y casualmente en México, cuando pasa lo de Culiacán y lo de Sonora con límites de Chihuahua, es totalmente inaceptable que se venga a hablar de una injerencia intervencionista preventiva como ha pasado en otras latitudes del orbe. Estamos totalmente en contra de esos temas políticos, pero no estamos en contra de la cooperación. Ya el canciller y el presidente de la República lo han hecho saber y creo que podemos cooperar, pero mutuamente bajo nuestra propia soberanía y nuestra propia jurisdicción. Señor Hugo Hacha, ¿son los carteles mexicanos narcoterroristas? Absolutamente. El problema, de nuevo, es que yo creo que se debe abandonar esta situación de la perspectiva única de una jurisdicción o la sensibilidad de un país. Primero, apoyándonos en la historia. Hay dos casos puntuales que son innegables y que muestran la imbricación entre los grupos del narcotráfico y el terrorismo que ya han sido ventiladas en cortes federales. Primero, el caso de las FARC con Al Qaeda, que se definió el año 2012 en el Distrito Sur de Nueva York,
y en el cual los ciudadanos Touré y Abdelrahman están purgando condena hasta el día de hoy por conspirar para producir operaciones en conjunto. Segundo, el caso más grave, a donde existió el antecedente neutralizado por las autoridades norteamericanas en el que carteles mexicanos habrían tenido ya contactos y colaboración directa con la Fuerza Especial de la Guardia Revolucionaria iraní, el Quds, que derivó en una operación descubierta por los servicios federales para intentar asesinar al embajador saudí en Washington, D.C. Incidente gravísimo. Desde ese punto de vista, eso ya motivó dentro de los Estados Unidos, por hechos sucedidos dentro de los Estados Unidos, iniciativas que son previas a los que se están discutiendo hoy día y que se han visto encendidas a raíz de la masacre a la familia Levarón en territorio de los Estados Unidos. Dentro de México hay que nuevamente resaltar, los carteles mexicanos no son un problema mexicano. El nuevo modelo de organización combinada del híbrido entre la acción política, el narco y el terrorismo está vigente en nuestra América. Y el problema es que desde posiciones ideológicas hay que lamentar que el presidente López Obrador y el canciller Ebrard no lo logren distinguir. El hecho más puntual que se denota hoy en día es la manera en la que se está conduciendo el asilo al expresidente de Bolivia, el señor Evo Morales Ayma, quien no solamente era el presidente de Bolivia, sino que sigue siendo el presidente de la Confederación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, la organización narcotraficante más grande del planeta. Y esto lo digo con absoluto conocimiento y pruebas. Ni siquiera las organizaciones criminales colombianas manejan la cantidad de cocaína que maneja la organización del señor Morales. Y sin embargo, se le pretende dar una connotación de orden político y el declamar la protección de situaciones de orden diplomático. Al mismo tiempo que esto sucede, el señor Morales, en audios ya peritados por organismos policiales internacionales, llamó al bloqueo absoluto de ciudades y a que se prive la entrada de alimentos y medicinas desde el territorio mexicano, afectando a ciudades bolivianas. Esto da la pauta de cuán grave es esta situación, y uno de los panelistas que me antecedió mencionó situaciones también preocupantes que demuestran que organizaciones como Al-Qaeda en el Magreb, el ISIS en el norte de África o Hezbollah se benefician de estas actividades. Estoy de acuerdo que debe haber cooperaciones bilaterales, pero frente a un problema global con características transnacionales, debemos combatir, vuelvo a reiterar, con todos los medios al alcance del Estado, y desde ese punto de vista sería sano que en territorio norteamericano y en función a sus intereses se declarase a las organizaciones del narco mexicano como lo que son, organizaciones que son parte del problema del terrorismo. Usted, señor Hacha, a México ya se le salió de las manos el problema. Sí, por supuesto, eso está clarísimo. Ambos panelistas que me han antecedido mencionaron una situación de hecho y que no se puede contrastar a partir del discurso. Primero, desde la Revolución Mexicana en 1910, que no se veía al Estado mexicano ceder espacios territoriales de control a entidades ajenas a su gobierno. Lo que sucedió en Culiacán, lo que sucedió en México a partir de la captura del hijo del Chapo Guzmán, no tiene precedentes recientes en la historia mexicana. Fue una derrota absoluta del imperio de la ley y del Estado de Derecho. Desde ese punto de vista, sumado el antecedente de la familia Levarón, más estos hechos que, vuelvo a repetir, están debidamente asentados y documentados en cortes federales y que tienen que ver con iniciativas legislativas que vienen desde el año 2011 y 2012, se puede dar una pauta de que México enfrenta un problema que no creo tenga las capacidades, por lo menos no frente a los hechos demostrados, de encarar solo, y desgraciadamente a partir de perspectiva ideológica ha decidido la presente administración adoptar una postura que fragiliza aún más la situación de México frente a este fenómeno. Señora Suara, según lo que nos está diciendo el señor Hacha, sí vendría bien una mano internacional. ¿Por qué no entonces pedir esta inclusión, que vengan medidas, que vengan sanciones, incluso apoyo militar de parte de Estados Unidos para controlar el problema del narco? A ver, pareciera que esta es una diplomacia dicotómica y las relaciones bilaterales no se entienden desde ambas naciones. Primero, yo quisiera preguntar cuál es el factor más preponderante que pasó en Culiacán y que pasó en Chihuahua con la familia Levarón.
las armas descontroladas, los calibres .50, armas de guerra que vienen desde los Estados Unidos. A tan solo 300 metros de la frontera San Diego-Tijuana tenemos armerías que han exportado armas de guerra a México. Ese es el tema. El tema es el descontrol de armas y la mala política que tienen desde 2004 sobre armas de asalto y que no ha querido hacer nada el gobierno estadounidense, ni los demócratas, ni los republicanos. Yo nada más dejo esta pregunta en el aire. A nivel nacional, es decir, de México, la Secretaría de la Defensa Nacional es la encargada de controlar la política interior de seguridad en tema de armas. Yo les pregunto, ¿la Sedena vende calibres .50 o a poco no se están dando cuenta los Estados Unidos que este es un tema compartido, que por su mala política de control de armas, hoy México está como está y afecta intereses multi y regionales? Entonces, el tema sí es centrarlo en México, pero también hay que ver los factores que hacen que México hoy esté desestabilizado por una política quizá injerencista o en su caso por una omisión de los Estados Unidos y que hoy ya les afecta. Pero ¿cuántos miles de muertos ha habido en México desde 2006 con el Plan Mérida, con diversos planes de intervención? Y yo solamente quisiera añadir algo. Estados Unidos ha metido drones armados a México de acuerdo con el reporte anual del Congreso. Díganme si eso no es injerencia y si se le ha pedido permiso a México, yo quisiera que esos datos fueran transparentes, porque entonces estamos hablando ya de otras cosas muchísimo más graves. Ya le voy a dar la palabra también al especialista Matienzo. Son 23 grupos criminales los que han sido incluidos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de los Estados Unidos desde 1997 hasta la fecha. Y quiero que revisemos cuáles son. Entre las organizaciones terroristas se encuentra, por ejemplo, el Estado Islámico de Irak, el Levante en Libia, Boko Haram, Al-Qaeda y el autodenominado Estado Islámico o ISIS. En el caso de Sudamérica, la extinta guerrilla de las FARC, el ELN, que sigue siendo una guerrilla activa en Colombia, y el Sendero Luminoso en Perú, que fueron incluidos el 8 de octubre de 1997. Vamos a hacer una pausa por compromisos comerciales. En segundos regresamos aquí en Suma la Noticia, invitándolos a ustedes a que opinen a través de Twitter en la pregunta que les estamos haciendo, y es: ¿debe Estados Unidos incluir a los narcos mexicanos en la lista de terroristas? Lo pueden hacer bajo el hashtag #SunMéxico. En segundos volvemos. Seguimos. Tras la masacre de 9 integrantes de la familia Levarón en territorio mexicano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió a su homólogo Andrés Manuel López Obrador a lanzar una ofensiva contra los narcotraficantes. Una familia y amigos maravillosos de Utah quedaron atrapados entre dos viciosos carteles de la droga que se disparaban el uno al otro, dando como resultado la muerte de muchos estadounidenses grandiosos, incluidos niños pequeños y algunos desaparecidos. Si México necesita o solicita ayuda para erradicar esos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto a involucrarse y a hacer el trabajo de manera rápida y efectiva. El grandioso nuevo presidente de México ha hecho de esto un gran asunto, pero los carteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces necesitas un ejército para derrotar a un ejército. Y tras este pronunciamiento, el representante republicano Chip Roy exigió al secretario de Estado Mike Pompeo y a los legisladores estadounidenses dar luz verde a una iniciativa presentada en marzo para catalogar como terroristas a ciertas facciones de los carteles mexicanos, una postura que rechazó el presidente López Obrador. No es viable que el gobierno de los Estados Unidos declare a las bandas del crimen organizado de México como terroristas, como planteó el senador de los Estados Unidos, Chip Roy, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. El titular del Ejecutivo afirmó que la relación con el gobierno de los Estados Unidos es respetuosa, por lo que es improbable que prospere la petición del senador republicano. Sin balandronadas, solo recordar que somos un país libre, independiente y soberano. Que somos respetuosos por lo mismo de la soberanía
de otros países, de otros pueblos, no opinamos en lo que deben hacer en otros países, porque no queremos que haya injerencismo de ningún gobierno extranjero. Dijo que el gobierno mexicano es respetuoso de los principios constitucionales de no intervención en la vida interna de otros países y reconoció el respeto con que se ha conducido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Quiero comentar también que la actitud del presidente Trump ha sido muy respetuosa. Lo reconozco. Porque me ha hablado en los dos casos, en lo de Culiacán y ahora en este lamentable suceso de Sonora, para ofrecer ayuda. Aseguró que se trata de una postura personal del senador Roy que no está acorde con la relación que han externado los gobiernos de ambos países. Y continúo con nuestros invitados. Carlos Matienzo, especialista en seguridad, exfuncionario del Ministerio del Interior. Quiero preguntarle por las implicaciones que pueda tener una decisión como incluir a los cárteles mexicanos en la lista de terroristas. ¿Realmente vendría una intervención militar de Estados Unidos o se trataría de una sanción meramente económica, congelamiento de cuentas, la posibilidad de mayor cooperación entre ambos países? Bueno, a ver, yo creo que es muy remota la posibilidad de ver tropas estadounidenses en México. Sin duda existe ese riesgo bajo los antecedentes legales que mencionaban en tu programa, pero creo que más bien la intención tanto de la familia Levarón como de algunos legisladores en Estados Unidos es utilizar las herramientas de combate financiero, de inteligencia y también de combate a proveedores y clientes de organizaciones de este tipo para, digamos, minimizar su fuerza. En este sentido, pero creo que depende del gobierno mexicano trabajar con Estados Unidos para definir cómo pueden juntos combatir al crimen organizado. El gran problema aquí es que el gobierno de México ya sabía que se enfrentaba a la administración de Donald Trump, que tiene una visión de mano firme, de mano dura contra el crimen organizado, que tiene una relación problemática con México y sin embargo tomaron una decisión desde mi punto de vista muy absurda y muy inocente de no combatir al crimen organizado. Ya no, digamos, que lo hicieran por protegernos a nosotros, a los mexicanos, sino además para proteger a nuestra soberanía ante una previsible intervención de Estados Unidos. No lo hicieron, no han combatido al crimen organizado, han faltado a sus responsabilidades internacionales de combatir al narcotráfico y estas son las consecuencias. Me parece que esta es una buena oportunidad para que el gobierno de México retome su compromiso de combatir al crimen, que se siente con los Estados Unidos y justamente para lo que mencionaba Daniel, por ejemplo, para que en el marco de esta visión de definir a las organizaciones del narcotráfico como terroristas, se combata, por ejemplo, el tráfico de armas. Dentro de la legislación estadounidense es muy penado que una empresa estadounidense o proveedores estadounidenses vendan armas a organizaciones terroristas. Eso podría ser, por ejemplo, un buen punto en la mesa de negociación entre México y Estados Unidos. Más allá de si entran o no a la lista, yo creo que ese es el tema menor. Estamos hablando de que en Estados Unidos hay presiones para que México tenga una labor, digamos, más frontal contra el crimen organizado, y en México hay una oportunidad para que Estados Unidos también se comprometa en esta lucha desde el combate financiero y desde el combate al tráfico de armas frente al crimen organizado. Desgraciadamente hay obstinación, intransigencia por parte del presidente López Obrador y hay un voluntarismo, creer que no combatiendo al crimen organizado va a reducirse la violencia. Lo que hemos visto en este primer año de gobierno es que este es el año más violento en la historia moderna de México y en semanas recientes vimos al Estado mexicano doblegado ante el cártel de Sinaloa y a una familia mexicoamericana masacrada en el estado de Sonora. Es inadmisible y tiene que haber un cambio de rumbo. ¿Qué opina el señor Hugo Hacha, analista, experto en seguridad y defensa? ¿Una intervención militar de los Estados Unidos o un despliegue para trabajar de la mano López Obrador con Donald Trump? ¿Eso es posible? Bueno, primero quisiera hacer una puntualización con respecto a lo que mencionaste. Diste la lista de las 10 primeras organizaciones
que están definidas como organizaciones terroristas. Al-Qaeda en el Magreb, ISIS, tanto en el norte de África como en Libia, Lashkar-e-Taiba, Boko Haram, todas estas organizaciones tienen un factor en común. Su principal fuente de logística financiera es el narcotráfico. El principal elemento de esa logística financiera es la cocaína, generada por organizaciones como las del señor Evo Morales en Bolivia, facilitada por organizaciones como las del narco mexicano. Entonces, eso vuelve a dar la pauta de que nos enfrentamos a un fenómeno que trasciende cuestiones de soberanía de un solo Estado. Yendo a tu punto, no creo que sea sano caer en el tremendismo de ver operaciones de tropas norteamericanas en territorio mexicano. Existen instrumentos de cooperación bilateral que ya están en su lugar. Un ejemplo de ello es la cooperación cerrada y eficaz que ha demostrado, por ejemplo, la Marina de Guerra de México con las organizaciones federales de los Estados Unidos para combatir al narco. La Infantería de Marina es considerada una fuerza de élite en ese aspecto. Entonces creo que hay que abandonar las posiciones desde el punto de vista del discurso y de la ideología. Porque, vuelvo a reiterar, el presidente López Obrador, solamente en la grabación que mostraste, 5 veces habló de no injerencia y no intervención. Sin embargo, él mismo y el canciller Ebrard están permitiendo injerencia y hechos de violencia y terrorismo en Bolivia, a donde, por cierto, las autoridades bolivianas no solo capturaron al segundo comandante de la columna Teófilo Forero, una fuerza de élite de las FARC, dirigiendo operaciones en contra de civiles, como que se incautaron credenciales generadas por autoridades de gobierno boliviano a los hijos del Chapo Guzmán, algo que ya habían revelado redes periodísticas mexicanas hace más de 5 años atrás. Para combatir a un fenómeno global se deben adoptar políticas de cooperación y la definición de estas organizaciones, creo yo, facilitaría la neutralización de sus capacidades financieras y ayudaría a estados que tengan la voluntad de recuperar su soberanía y proteger la integridad de sus ciudadanos a través de una cooperación multilateral. Señor Daniel Azuara, experto en seguridad nacional y derecho militar y también asesor parlamentario, ¿usted qué opina sobre la posibilidad de que el señor López Obrador y Donald Trump trabajen juntos para combatir al narco? ¿Usted lo ve posible? Creo que las relaciones bilaterales y multilaterales que se han dado desde Estados Unidos con México y viceversa siempre han sido fructíferas. En México no vamos a aceptar una injerencia militar de otros países, pero sí vamos a aceptar, y de hecho hemos puesto toda la colaboración en todos momentos, incluso la DEA ha tenido presencia en México, para poder cooperar y frenar los grupos del crimen organizado. Estados Unidos, y como lo dijo el presidente, está listo para cooperar con México, pues adelante, que empiecen a legislar sobre la prohibición de armas de grueso calibre que son de uso exclusivo aquí en México del ejército o en contextos de conflicto armado, pero también debemos de ver las causas que generan toda esta desestabilización en México. Si realmente quieren ese discurso de apoyo a México, pues que legislen sobre la segunda enmienda. Nosotros respetamos su derecho soberano de poseer y portar armas para su legítima defensa, pero Texas y California hoy son una amenaza seria a la seguridad nacional de México por el descontrol total de las armerías, de los gun shows, etcétera. Entonces, ¿estamos listos para cooperar? Sí. ¿Estamos listos para una injerencia? No, y yo creo que jamás se ha planteado eso y no lo vamos a permitir como Estado soberano. Muy bien, el narcotráfico en Estados Unidos aumenta. Los carteles mexicanos no tienen rival. Esto lo dice un reciente estudio de la Agencia para el Control de Drogas. La DEA ha revelado que las organizaciones delictivas mexicanas controlan el comercio ilegal de metanfetamina, cocaína y heroína en Chicago, por ejemplo. Además, que son las principales proveedoras de metanfetamina en Washington. Dominan el mercado de la heroína y metanfetamina en la región de Nueva Inglaterra y son la mayor fuente de abastecimiento de heroína en todo el estado de Georgia. El informe indicó además que no existe en la Unión Americana un solo competidor que cuente con la organización e infraestructura de los carteles mexicanos para traficar, distribuir y vender las drogas conforme a la demanda de los consumidores. Sobre esto vamos a hablar en unos segundos al regreso de la pausa que vamos a hacer a comerciales. Ustedes sigan opinando a través de nuestras redes sociales. Opinen con el hashtag ZoomMéxico.
¿Debe Estados Unidos incluir a los narcos mexicanos en la lista de terroristas? Leamos algunos mensajes que han llegado de nuestros televidentes. Harold Irs dice: sí, deben incluirlos porque la droga en Estados Unidos y el mundo ha matado a muchos ciudadanos. Además, los carteles crean problemas en las fronteras y muchos asesinatos. También nos escribe Vic Cortorreal. Dice: no, solamente debe considerar a los narcos mexicanos... Dice: no solamente debe considerar a los narcos mexicanos como terroristas, sino también a los colombianos, a los venezolanos, a los puertorriqueños, dominicanos y centroamericanos que están en el narcotráfico. Y Gustavo dice: toda persona o grupo que actúe con actos terroristas deben ser tratados como terroristas. Los actos vandálicos con artefactos explosivos, donde atacan a las fuerzas públicas de un estado, es un acto terrorista. Vamos a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zoom a la noticia, hoy conversando con nuestros panelistas a propósito de la petición al gobierno de Estados Unidos de incluir a los carteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas. Señor Daniel Azuara, experto en seguridad nacional y derecho militar, si bien el problema del narcotráfico es continental y ya los carteles mexicanos, pues podría decirse, tienen alianzas con pandillas en los Estados Unidos, presencia activa en cientos de ciudades en la Unión Americana, la frontera sigue siendo el lugar más peligroso, donde no solamente mexicanos, sino también, fíjese, ciudadanos como los de la familia Lebrón, que entre mexicanos y estadounidenses están sufriendo la violencia, la inseguridad. ¿Cómo hacerle frente a este problema? Mira, es muy fácil. Estados Unidos puede dejar de importar armas ilegales a México, como pasó en el caso Rápido y Furioso, o en otras cuestiones donde se han utilizado armas fabricadas en los Estados Unidos, pero que por un mal control atraviesan nuestras fronteras y que el Departamento de Justicia ha sido consciente de ello. Yo creo que si dejan de implementar ese tipo de programas y empiezan a crear un control real y efectivo sobre su política de armas, créanme que los carteles mexicanos no tendrían la capacidad de fuego paralela a un Estado. Entonces, ¿se puede cooperar? Totalmente. ¿Se puede reducir la frontera? Claro, eso es evidente, pero hablamos de políticas dicotómicas entre Estados Unidos y México, y yo creo que no tenemos muy claro, y la audiencia tampoco ha de tener muy claro, qué significa declarar un grupo como narcoterrorista, los efectos que tiene en territorio y las intervenciones de operaciones negras que se pueden dar. ¿Qué opina usted, señor Hugo Hacha, experto en seguridad y defensa? Bueno, en el tema de las armas que se ha repetido constantemente, a ver, es innegable que hay un flujo de armas que cruza la frontera, pero hay algunas cuestiones puntuales que también deben ser señaladas. Las armas que cruzan la frontera en su mayoría son, en el caso de los fusiles de asalto, de naturaleza semiautomática o son armas de mano, generalmente pistolas también capaces de fuego semiautomático. Sin embargo, en buena medida, si nos apoyamos solamente en los últimos sucesos de Culiacán, los grupos de élite, fíjese de lo que le estoy hablando, para que ya organizaciones de élite con entrenamiento táctico estaban equipados con ametralladoras pesadas capaces de fuego automático, cuyo origen no son los Estados Unidos. Estaban equipados con fusiles de asalto AK-47 tipo 56 de fabricación china, cuyo origen tampoco son los Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, tenemos que entender de que, si bien estoy de acuerdo, se debe limitar, se debe legislar y se debe controlar para que en nombre de la segunda vivienda no se produzcan excesos y se colabore con la violencia en México, también es necesario entender de que el crimen organizado tiene la capacidad, desgraciadamente, merced a sus ingentes recursos financieros, para dotarse de estos elementos que no atraviesan la frontera mexicana desde el norte, sino que lo hacen a través de sus propios puertos o desde el sur. En ese sentido, yo quiero insistir en el tema de la cuestión no solo de naturaleza continental, sino global. El gobierno mexicano... Sí, dígame. Tengo también un minuto, que ya se nos está agotando el tiempo, para escuchar a Carlos Matien, su especialista en seguridad, a propósito del tema en las fronteras, el tráfico de armas, la inseguridad. Sí, mira, volviendo a tu pregunta original, hay una gran diferencia entre el narcotráfico. Estados Unidos, ahí se consumen las drogas que se producen en México. ¿Por qué no hay esos niveles de violencia? Porque hay una mejor procuración de justicia, porque hay mejores corporaciones de seguridad, porque se ha invertido en ello. Digamos que se tiene controlado, a pesar de que es una actividad ilegal, se tiene controlado el narcotráfico.
En México es a lo que tenemos que avanzar, a fortalecer nuestra Procuración de Justicia, a fortalecer a nuestras corporaciones de seguridad. En ello podemos cooperar con Estados Unidos, pero lo esencial es que haya voluntad del gobierno mexicano. Y este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, no tiene voluntad de construir instituciones, de invertir en justicia. Hizo el recorte más grande de los últimos años para la Fiscalía General de la República. No están creando corporaciones policíacas en los estados. Entonces, claro, ningún gobierno por sí solo, y probablemente ni todos juntos, vamos a acabar con el narcotráfico hasta que se legalice el tráfico internacional de drogas. Pero lo que sí podemos hacer es limitar el margen de acción de las organizaciones criminales, y en eso está fallando México, y por eso hay ciudadanos mexicoamericanos solicitando esta intervención. Muy bien, vamos a la última pausa y ya regresamos para el cierre de nuestro programa. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero le agradezco mucho su participación a Carlos Matienzo, especialista en seguridad, a Daniel Azuara, experto en seguridad nacional y derecho militar, y también al señor Hugo Hacha, analista, experto en seguridad y defensa. Soy Jason Calderón, hasta aquí Suma la Noticia. Nos vemos con más temas de debate mañana. Feliz jornada para todos.